Hola jóvenes, en este video vamos a hablar sobre el componente principal del mediastino medio, es decir, el pericardio y el corazón. Hablaremos una primera parte sobre el pericardio, donde describiríamos las hojas que componen al pericardio. Luego pasaríamos a hablar sobre el músculo, hablaríamos sobre el corazón propiamente dicho, iniciando por las tres capas, por las tres paredes que componen al músculo, al corazón como tal, teniendo mayor énfasis en el músculo porque es la estructura más voluminosa de las que conforman el corazón. Además, hablaríamos sobre los grandes vasos que están en contacto directo, que nacen del corazón, como son las arterias, o los que terminan en el corazón, como son las venas. Hablaríamos sobre su propia irrigación, es decir, sobre su propia irrigación, o sea, la irrigación propia del corazón y el drenaje propio del corazón. Hablaríamos también sobre las cámaras cardíacas, es decir, las cámaras que conocemos como las aurículas, que de forma pictórica, pues las dibujamos arriba de las aurículas, abajo los ventrículos. Pero cuando veamos sobre la distribución del corazón, de cómo está ubicado dentro del tórax, veremos que el corazón, pues para empezar, tiene la forma como que si fuera una pirámide caída, por decir así, donde el vértice pues está a nivel del quinto espacio intercostal de la línea medio clavicular. Entonces, como tal, pues no están las aurículas arriba y los ventrículos abajo, sino que más bien las aurículas están atrás y los ventrículos están al frente. Luego, pues, también hablaríamos sobre el sistema de conducción del corazón, el sistema de las válvulas cardíacas propias del corazón y cómo la sangre, pues, es impulsada desde el corazón hacia el torrente sanguíneo en general, como lo es la circulación mayor, y hacia la circulación pulmonar, lo que se conoce como la circulación menor. Pues de eso es de lo que vamos a hablar en esta clase. Así es que, pues, comenzamos a hablar sobre el pericardio y el corazón. Entonces, vamos a hablar sobre la anatomía del corazón. Permítanme un segundo. Aquí estamos. Anatomía del pericardio y del corazón, perdón. Entonces, vamos a ver pues que el pericardio es una envoltura protectora. Esa es la función de él. El pericardio pues se encarga de proteger al corazón, de aislarlo dentro de la cavidad torácica, porque el pericardio actúa como si fuera un tabique. No, perdón, el mediastino actúa como un tabique, pero uno de esos componentes del mediastino, y específicamente el mediastino medio, es el pericardio. Entonces, vemos que el pericardio como tal pues es una membrana fibrocerosa que rodea y protege el corazón. Esto de membrana fibrocerosa es lo mismo que hablar de membranas que son originadas del mesotelio. El mesotelio, pues como ya le dijimos, ya hasta el aburrimiento prácticamente, el mesotelio son capas de protección de órganos. De ahí se origina la pleura y de ahí se origina el pericardio. Y también de ahí se va a originar el peritoneo, que eso ya de la clase del siguiente cómputo. Entonces, vemos cómo el pericardio, pues, además de protegerlo, mantiene en su posición dentro del mediastino al corazón. Y también, por sus características, le permite el movimiento del corazón. El movimiento durante la actividad cardíaca, lo que conocemos como la sístole y la diástole, que no es más el momento en que el corazón se llena de sangre y el momento en que el corazón expulsa esa sangre. Eso es lo que se conoce como la sístole y la diástole. Y eso es la actividad cardíaca como tal. Entonces vemos pues que el pericardio está compuesto por dos capas principales. Una es la externa, que podríamos bien decir que esta es la capa que tenemos a la vista, es esta, la capa externa. A esa se le conoce como el pericardio fibroso. Ojo, es el pericardio fibroso, es el que proporciona soporte y que limita la distensión excesiva. Ojo,
Eso al corazón, el pericardio fibroso lo limita para que se estire demasiado, por decirlo así. Pero también al interior tenemos un pericardio seroso, que más adelante vamos a ver que este pericardio seroso presenta dos láminas. Una que está completamente adosada al pericardio fibroso y otra que está completamente adosada al corazón como tal. Tanto es así que se convierte en la capa externa del corazón, que ya lo veremos pues más adelante. Entonces, vemos cómo el pericardio seroso, la función de él es pues reducir la fricción entre las superficies cardíacas. El pericardio seroso tiene como función reducir las superficies cardíacas, la fricción entre las superficies cardíacas. Entonces, para aprovechar esta diapositiva, vemos cómo todo esto que está aquí es el pericardio. Y en el pericardio, al interior, vamos a ver cómo se encuentra el inicio de las venas pulmonares, el inicio de la arteria aorta ascendente, el final de la vena cava superior, también pues se encuentra el final de la vena cava inferior y por supuesto adentro vemos el final de las venas pulmonares. Todo eso está dentro del pericardio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver pues que el pericardio va a cumplir una función protectora principalmente y es funcional fundamentalmente para el corazón. ¿Por qué? Porque permite los movimientos durante la actividad cardíaca. Sigamos. Entonces, vemos cómo el pericardio pues nos recuerda que es una membrana que rodea y protege al corazón, lo mantiene en su posición en el mediastino y a la vez otorga suficiente libertad de movimientos para la contracción rápida y vigorosa, o sea, lo que hablábamos de la actividad cardíaca. El fibroso, pues el pericardio fibroso es un tejido conectivo denso, irregular, poco elástico y resistente, es duro, es áspero. Se fija al diafragma y se fija se fija por medio de tendones. El pericardio, más adelante vamos a ver cómo hay tendones que fijan al pericardio a las estructuras que están en los alrededores del corazón o del pericardio como tal. Lo fija al diafragma, lo fija al esternón y lo fija a la columna vertebral dorsal. Sus bordes libres se fusionan con el tejido conectivo de los vasos sanguíneos que entran y que salen del corazón. Y también pues evita el estiramiento y provee protección. Ojo con esto, el tejido conectivo, o sea, los bordes libres del tejido conectivo denso e irregular que es propio del pericardio, esto que estamos leyendo acá, este tejido conectivo denso e irregular hace cuerpo con el tejido conectivo de los vasos sanguíneos que entran y salen del corazón. A ver si se recuerdan cómo se llamaba la pared externa de los vasos sanguíneos. Búsquenlo, mejor dicho, recuérdense cómo se llamaba la pared externa de los vasos sanguíneos. Esa pared externa de los vasos sanguíneos, esa pared que se conoce como adventicia, esa pared es tejido conectivo. Ese tejido conectivo hace cuerpo o hace una conexión histológica entre los dos tipos de tejido conectivo, nada más que el pericardio fibroso es denso e irregular, hace cuerpo con los vasos sanguíneos. Es decir, que prácticamente se enclava o se adosa sobre los vasos sanguíneos el pericardio. Veamos el pericardio seroso. Es más delgado, es más delicado. Este está al interior del pericardio fibroso. El pericardio seroso existe como una doble capa alrededor del corazón. Y una de las capas es la capa parietal y la otra capa es la visceral. La capa parietal externa se fusiona con el pericardio fibroso y la capa visceral interna es una de las capas de la pared cardíaca
y se adhiere fuertemente a la superficie del corazón. O sea, que prácticamente podemos decir que el pericardio son tres hojas. Una que se llama pericardio fibroso y otra que se llama pericardio seroso. Pero este pericardio seroso provee dos pericardios, el pericardio seroso parietal y el pericardio seroso visceral. Y así es como decimos que hay tres pericardios. ¿Ok? Sigamos. Para entender cómo es que el pericardio envuelve al corazón, volvamos a tener una idea como cuando hablábamos de la pleura, que lo hacíamos como con un guante o con una vejiga lo hacíamos. Pues de la misma forma. Este es un saco. Este es la capa, este es el pericardio seroso. Este pericardio engloba al corazón. Una de las capas queda completamente pegada al corazón, como lo vemos aquí, que es el pericardio seroso visceral, y una externa que es el pericardio seroso parietal. Al final, pues vamos a ver que entre las capas del pericardio seroso queda una cavidad, y esa cavidad es la que se conoce como la cavidad pericárdica, donde se aloja el líquido pericárdico, que es el que permite mejor dicho, evita la fricción y por ende provee de lubricación al interior del pericardio. Sigamos. Para comprender mejor esta situación de la fijación del pericardio a las estructuras aledañas, veremos cómo estos ligamentos son los que hacen la función de fijar al pericardio a las estructuras aledañas, y con esto pues permiten que el corazón se mantenga en su posición. Por ejemplo, hablamos del ligamento vértebro-pericárdico. El ligamento vértebro-pericárdico, que es este que ustedes ven aquí, porque va del pericardio hacia las vértebras dorsales, específicamente desde la C6 hasta la C4 es donde fija, porque ahí es donde se fijan estas hojas. Son prácticamente dos fascículos, son estos fascículos que van acá. Estos dos fascículos fijan al pericardio, como lo pueden ver, llega hasta parte del diafragma, pero en sí el fascículo lo fija hacia la parte superior. Entonces, el fascículo vértebro-pericárdico se bifurca y hace mejor dicho, no es que se bifurca, hace uno solo en la zona del callado de la aorta. Aquí es donde, bueno, dependiendo de donde lo veamos, si que va de aquí para arriba o viene de arriba para abajo. Yo lo veo de arriba, de abajo, o sea, del pericardio hacia las vértebras. Así lo veo yo. Entonces yo veo que a este nivel él se unen los fascículos. Entonces vamos a ver pues cómo hay un fascículo que se llama superficial, que es este, y un fascículo que va más atrás que se llama profundo. El superficial como tal pues va por delante de la aorta y termina en el vértice del corazón. O sea, es toda una estructura que cubre todo el pericardio. Aquí lo estamos viendo como por decir así, cortado, pero es una estructura completa, como cuando veíamos la cápsula articular de las articulaciones sinoviales. Cuando nosotros vemos la cápsula, queremos comprender que la cápsula es una estructura lisa externamente, pero realmente es una estructura que tiene por encima terminaciones o inicios de ligamentos. Entonces, de esa misma forma es como se ve el pericardio. Vamos a ver cómo el ligamento vértebro-pericárdico en su fascículo anterior va desde el vértice del corazón y se va a pasar pues por delante de la aorta para continuar hasta su inserción. El profundo como tal, va en la zona del pedículo pulmonar. Entonces el pedículo pulmonar va en la zona del pedículo pulmonar y por supuesto adosado al pericardio. Entonces este es el fascículo profundo, que va acá, es que va acá, el fascículo profundo. Yo les decía hasta acá, no, ya les voy a explicar cuál es este. El fascículo profundo en esta zona de acá y el fascículo superficial.
Luego vemos al ligamento externo, porque este es el esternón, externo pericárdico. Entonces, en el ligamento externo pericárdico, vamos a ver que hay una porción superior, que es una porción superior y otra porción inferior. La porción superior, aunque parece que haya dos, pero es una sola, la porción superior fija al pericardio específicamente en el manubrio del esternón y en el primer cartílago costal. Ahí hace su fijación el ligamento externo pericárdico superior. Pero también vemos cómo hay un ligamento externo pericárdico inferior. Este fija al pericardio a la zona del apéndice sifoides, en la zona del apéndice sifoides. Ahí fija el ligamento externo pericárdico inferior. Y luego después vamos a ver cómo hay un ligamento freno pericárdico, un ligamento freno pericárdico. El ligamento freno pericárdico son 3 hojas. Una hoja anterior, que es esta que vemos acá, una hoja anterior y 2 hojas laterales. Una hoja lateral derecha y una hoja lateral izquierda, que es esta que vemos acá. Una hoja lateral izquierda y una hoja lateral derecha. Y todo él hasta acá es el ligamento freno pericárdico anterior. Entonces, recapitulando, ligamento vértebro pericárdico superficial y profundo, ligamento externo pericárdico superior e inferior y ligamento freno pericárdico anterior, lateral derecho y lateral izquierdo. ¿Qué me interesa? Que sepamos dónde fija el ligamento vértebro pericárdico superior. Fija a nivel de la vértebra T4, C6 hasta la T4 y lo fija desde el vértice del corazón y pasando por la zona del pedículo pulmonar, el profundo, y el anterior desde el vértice. El ligamento externo pericárdico fija en la zona del manubrio y el primer cartílago costal, el ligamento externo pericárdico superior, y el ligamento externo pericárdico inferior fija en la zona del apéndice sifoides. Luego vamos al ligamento freno pericárdico y ahí tenemos 3 hojas, una anterior, una lateral derecha y una lateral izquierda. ¿Ok? Sigamos, joven. Entonces, veamos las funciones del pericárdico. Sencillas. Funciones del pericárdico. Protege al corazón frente a traumatismos y fricciones. El pericardio como tal es una estructura el pericardio fibroso como tal es una estructura tal si fuera cuero. Es dura, es como, no sé cómo explicarle, pero es una estructura acartonada, gruesa, difícil de perforar. Con el bisturí hay que andarlo muy bien afilado. No, perdón, ya vienen bien afilados. Pero con el bisturí, pues, hay hasta hojas especiales para cortar el pericardio. Es como que si fuera un plástico grueso, como que si fuera carpeta o como que si fuera forro de muebles, pero de los viejos, de esos que hay en las cajas de sus abuelos. Pues es una estructura gruesa. Y por ende, pues evita los traumatismos, un trauma directo en el tórax, para que el corazón no sufra un trauma directo, pues interviene el pericárdico, el pericardio. Y tiene una función pues que evita la fricción. Evita la distensión excesiva durante la diástole, o sea, un llenado excesivo pues es evitado gracias a este pericardio. No lo hace el pericardio seroso visceral y mucho menos el parietal, lo hace el pericardio fibroso. Mantiene la posición del corazón en el mediastino, lo mantiene gracias a los ligamentos que acabamos de hablar. Vértebro pericárdico, freno pericárdico y externo pericárdico.
Además, pues lubrica y facilita el movimiento cardíaco. Esto lo hace gracias al líquido pericárdico que se encuentra en la cavidad pericárdica entre las hojas del pericardio seroso parietal y seroso visceral. Aísla al corazón de infecciones del entorno mediastínico. Un empiema del que ya hemos hablado es un derrame de pus al interior de la cavidad torácica. Por contigüidad podría llegar al corazón, pero no lo hace gracias a la presencia del pericardio. Y además contribuye al acoplamiento mecánico entre el corazón y los grandes vasos. Eso del acoplamiento mecánico es la entrada de las venas cavas en la parte superior, por la parte superior en el atrio derecho y por la parte inferior en el mismo atrio. La entrada de las 4 venas pulmonares. Esto lo hace en la zona de la aurícula izquierda. Y por supuesto, la salida de las arterias, de la arteria aorta y la salida del tronco pulmonar. Por ende, manteniendo estas estructuras ayuda a mantener la coordinación del llenado y por ende del vaciamiento. Estas son las funciones del pericardio. 6 funciones. Ok. Como podemos leer ahí, dice que el corazón pues es el órgano central del sistema cardiovascular. Y por supuesto pues es un motor, es una bomba que se encarga de bombear la sangre por todo el sistema. Aproximadamente en 24 horas el corazón late 100,000 veces. En 24 horas aproximadamente él late 100,000 veces. La distancia por donde corre esa sangre cuando es bombeada es aproximadamente 120,000 kilómetros. Prácticamente le daría la vuelta al mundo varias veces debido a esa distancia, pues, que es por donde viaja la sangre desde que nace, desde que es impulsada por la arteria aorta y también por la arteria pulmonar cuando es impulsada por todos los vasos sanguíneos. O sea, si midiéramos las distancias, mide 120,000 kilómetros y aproximadamente se bombean 14,000 litros de sangre por día. O sea, por cada uno de esos latidos del corazón es un bombeo que se le hace a la sangre. Tenemos un aproximado de sangre de 5 litros en nuestro cuerpo. Esa es la cantidad aproximada de sangre que presenta nuestro cuerpo, 5 litros de sangre. Pero esos 5 litros se convierten en 14,000 por todas las veces que pasa por el corazón. Cada vez que esos 5 litros logran hacer el cambio por el corazón, esa cantidad se multiplica a un número total de 14,000 litros que son bombeados por ese corazón en 24 horas, jóvenes. Entonces, para comprender al corazón, nos interesa, por ejemplo, conocer su ubicación, cómo se ubica en el corazón. Gracias a las clases de mediastino, ya tenemos una idea de cómo está ubicado el corazón, cómo está ubicado dentro del pericardio el corazón, la forma que tiene el corazón. El corazón se dice que tiene la forma más o menos del puño de cada uno de nosotros. O sea, hagan un puño, o sea, apuñen la mano, como dicen, nos decíamos cuando estábamos niños. Apuñen la mano, o sea, cierren el puño de la mano y van a ver que el tamaño aproximado que tiene ese puño, ese es el tamaño aproximado de vuestro corazón. La orientación que tiene el corazón, aquí lo podemos ver. En esta zona, si ustedes se fijan, no vemos las aurículas, vemos los ventrículos. Las aurículas están atrás, porque las aurículas conforman la base del corazón. Ya vamos a ver eso. Vamos a ver que las aurículas están en la parte posterior y los ventrículos están en la parte anterior y también forman parte de la cara diafragmática porque está reposando sobre el diafragma. Pero como ya lo vimos, realmente en el diafragma lo que hay es un ligamento frenopericárdico que es propio del pericardio fibroso. Además, el corazón presenta 4 cavidades, 2 aurículas por arriba, por decirlo de forma figurada,
dos aurículas por arriba, dos ventrículos por abajo. Además hay 4 válvulas, 2 válvulas que se llaman semilunares o sigmoideas, que son las válvulas de la arteria aorta y del tronco pulmonar. Pero también hay otras 2 válvulas principales que comunican la aurícula superior con la ventrículo inferior, una de cada lado. Una lleva el nombre, la del lado derecho lleva el nombre de válvula mitral, perdón, de válvula tricúspide, y la del lado izquierdo lleva el nombre de válvula mitral. La irrigación del corazón, ya vamos a ver cómo el corazón tiene una propia irrigación, y es a través de unas arterias que se llaman coronarias, las cuales son las primeras ramas de la arteria aorta ascendente. Luego vamos a ver cómo hay un sistema de drenaje. Así como hay arterias coronarias, hay venas coronarias, que son las que se encargan de drenar la sangre del propio corazón. Y estas tienen un sistema de tributarias, por decir así, que desembocan en una estructura o que forman una estructura que se llama el seno coronario. Y por supuesto, pues, hay un sistema de inervación del propio corazón. Entonces, a grandes rasgos, pues, de eso es como de esta a grandes rasgos. De esta forma, pues, le damos entrada a la parte del corazón. Hablando primero de las capas del corazón. Una capa externa que se conoce como el epicardio, una capa intermedia que se conoce como miocardio y una capa interna que se conoce como endocardio. Entre el epicardio y el músculo cardíaco o miocardio hay una capa de grasa. Esta capa de grasa también es importante para el corazón. El problema es cuando esta capa de grasa sobrepasa los niveles. Ahí sí hay problemas. Pero normalmente hay una capa de grasa. Ahora bien, el epicardio como tal es el mismo pericardio seroso visceral. Ojo con eso. El epicardio, o sea, cuando estábamos hablando del tema de pericardio, decíamos pericardio seroso visceral, el cual está adosado al músculo cardíaco. Muy bien. Pero si lo vamos a hablar desde el punto de vista de corazón, el pericardio seroso visceral ahora se convierte en epicardio. Es una misma estructura. Luego tenemos el miocardio, que es la parte más sobresaliente. Estas características de la pared son iguales en las aurículas como en las ventrículos, pero la porción del miocardio es la más evidente en los ventrículos y aún más en el ventrículo izquierdo, que lo veremos más adelante. Y por último, el endocardio, que es la zona que está en contacto directo con la sangre. Las irregularidades que se le ven sobre el endocardio realmente es la manifestación del miocardio, porque el endocardio como tal es una película, es una cubierta que está sobre el miocardio. Entonces, cuando hablamos de las capas de la pared cardíaca, hablemos del epicardio. El epicardio como tal, pues, es una histológicamente está formado por células mesoteliales. Ya no voy a entrar en mayor detalle, porque esto es el epicardio, es el pericardio seroso visceral, es el mismo epicardio. La estructura del epicardio es seroso parietal, visceral es igual al seroso parietal. La diferencia es que uno está adosado al pericardio fibroso y el otro está adosado al corazón, específicamente al músculo cardíaco. Entonces, la forma en que se une el epicardio al miocardio es gracias a la capa de tejido adiposo, esta que vemos. Así es como digamos que este es el pegamento que sirve para unir ambas capas. Entonces, me fue la idea. En el epicardio es donde encontramos los nervios y los vasos sanguíneos que irrigan, drenan e inervan al corazón. Digámoslo elegantemente, son las estructuras que inervan,
y vascularizan al corazón. Cuando decimos de vascularización o vascularidad, nos referimos a venas y arterias. Ok, entonces, el rodea, como dice ahí, contiene los vasos coronarios, los nervios, tejido adiposo, a eso me refiero. Rodea los grandes vasos del corazón, las raíces de los grandes vasos. A ese es que rodea directamente el pericardio, el epicardio como tal. En la zona donde el pericardio visceral se une a los grandes vasos, ahí también inicia, por decir así, el pericardio parietal. Función: proteger, lubricar, permitir el libre movimiento del corazón dentro del saco pericárdico. El pericardio seroso parietal con el visceral hacen un saco hermético, un saco que no tiene aberturas hacia afuera ni hacia adentro. Entonces es una estructura cerrada completamente. Nos vamos al miocardio. El miocardio como tal es el músculo donde encontramos a la estructura funcional del miocardio, que se llama cardiomiocito. Allá en anatomía 1, cuando vimos la anatomía 1, hablábamos de que la célula funcional del músculo se llamaba miocito, pero en el músculo cardíaco se llama cardiomiocito. Entonces, en la capa del miocardio es una capa que está en la parte media, es una estructura gruesa, es la parte más gruesa de la pared cardíaca. Está constituida, como dice, por músculo cardíaco estriado involuntario. Ojo con eso, es involuntario, y la forma de distribución es en forma de fibras cardíacas. Esta capa muscular es la que permite, pues, la ejecución de las contracciones cardíacas, pero no solo la contracción, sino que también la relajación del músculo cardíaco. Entonces, solo por recordar lo que dije antes, miocardio hay en aurículas y ventrículos. Lo que pasa es que en los ventrículos es más evidente. Y por ende, pues es más evidente en el ventrículo izquierdo. Además, en la distribución del músculo cardíaco existen unas estructuras que se llaman discos intercalares, que esto es lo que permiten es la contracción coordinada. Estos discos sirven como estructuras de relevo, como si fueran transformadores en los postes de luz. Este transformador recibe el impulso que viene de allá lejos, él le da más fuerza y lo sigue enviando, lo sigue transmitiendo. Entonces esos discos intercalares tienen esa función: coordinar el impulso cardíaco y por ende la contracción, y además potenciar ese impulso. Función: es el responsable de la contracción cardíaca y del bombeo de sangre. Esa es la función del miocardio. Y por último, hablemos del endocardio. Es la capa más interna del corazón. Esta recubre todas las superficies internas del corazón, toda la cámara cardíaca, y también cubre las válvulas cardíacas. Está formado por endotelio. El endotelio es un epitelio plano, simple, y además un tejido conectivo subendocárdico. El tejido conectivo subendocárdico es la zona del tabique y la zona del tanto ventrículo derecho como ventrículo izquierdo, donde se desarrolla las fibras, el sistema de conducción del corazón, que se conoce como el nodo AB, los haces internodales, el nodo sinusal, los haces internodales, el nodo AB, las fibras de el haz de His y las fibras de Purkinje. Entonces, dentro de esa capa endocárdica es donde se encuentra alojado el sistema de conducción. Pero quiero que entendamos esto. Histológicamente, el corazón se desarrolla como un músculo, ya lo sabemos. Músculo especializado, ¿verdad? Porque es un músculo
involuntario, es un músculo que no responde a la voluntad del cerebro, por decir así, es un músculo involuntario, es un músculo estriado, pero es una estría con características propias y por eso se llama cardíaco. Entonces, ese músculo en el desarrollo histológico, hay una parte de él que se especializa para hacer la estructura que va a generar el impulso cardíaco y a transmitir el impulso cardíaco. Eso es lo que se conoce como el sistema de conducción. Y no tiene que ver con arterias y venas. Sistema de conducción es el sistema que se encarga de originar el impulso cardíaco y transmitirlo a todo el corazón. Esto de conducción no tiene que ver con vasos sanguíneos. Ojo con eso. La función, proporcionar una superficie lisa que reduce la fricción del flujo sanguíneo y participa en la conducción eléctrica del corazón. O sea, esa es la función del endocardio. Proveer una superficie lisa para que la sangre se deslice prácticamente y salga rápido del corazón, y a la vez pues participa en la conducción eléctrica del corazón, pero porque principalmente lo vamos a ver adosado al ACG. Ok, entonces las células, perdón, el impulso cardíaco pues viaja a través de este sistema muscular modificado que se encuentra incluido en el endocardio. Ok, sigamos. Regresando al pericardio como tal, el pericardio seroso, ambas hojas del pericardio seroso pues tienen la cualidad de que se continúan en ciertas zonas, y a esas zonas son las que se le conocen como las zonas de reflexión. Estas zonas de reflexión son un seno transverso, que se conoce como el de Theile, y un seno oblicuo, o también conocido como el fondo de saco de Heiler. Parecen similares los nombres. Ahora bien, la importancia de conocer estas características del pericardio seroso, estas son reflexiones que tiene, o sea, son sitios donde se continúa, donde digamos, así como cuando veíamos en las pleuras, que la pleura parietal se continuaba con la pleura visceral y lo hacía a nivel del pedículo, de igual forma hace esto en estas zonas. Una es, en el caso del seno transverso de Theile, esto lo hace completamente por detrás, como podemos ver aquí, por detrás de la porción intrapericárdica en la zona de la aorta. O sea, claro, intrapericárdico porque estamos adentro del pericardio, en la zona de la aorta y del tronco pulmonar. En esa zona existe un túnel que está, que es la zona donde están las ambas hojas del pericardio, se separan, por decir así, y dejan ese espacio que se conoce como el seno de Theile. Es un túnel del pericardio visceral que se conoce con ese nombre. Además, este seno presenta dos orificios de entrada. Aquí estamos viendo uno y el otro es como que entráramos por esta zona. Entonces son los dos, por eso se llama transverso. El orificio derecho se localiza entre la vena cava superior por la parte, o sea, es este que estamos viendo, por la vena cava superior, y también pues el origen de la arteria aorta por dentro. Y por lógico, aquí en la zona baja encontraríamos la orejuela derecha. El orificio izquierdo, que es el que está evidenciando la imagen de la mano, es donde está delimitado por el origen de la arteria del tronco pulmonar, directamente el tronco pulmonar por dentro, y en la zona de la aurícula izquierda por fuera y abajo. Si quitáramos la mano, tendríamos a la vista la orejuela. Entonces, el seno transverso es este seno, este espacio de reflexión del pericardio seroso. Hablemos del seno oblicuo o seno de Heiler, perdón. El seno oblicuo está atrás, es en la parte posterior. En la parte posterior del pericardio visceral, que es la zona prácticamente o propiamente de las aurículas, es la base del corazón como tal,
Aquí hay una reflexión en la donde se continúa el pericardio seroso parietal con el pericardio seroso visceral. Entonces, vamos a ver que a nivel de la zona, entre las zonas de las arterias de las venas, de las venas pulmonares, en la parte de la aurícula izquierda y en la zona de la aurícula derecha, que es esta de acá, sí, de la aurícula, esta es la aurícula izquierda, esta es la aurícula derecha. En esta zona es donde vemos es el repliegue, es todo esto que vemos acá. Entonces ese repliegue es el seno oblicuo o seno de Heyler. Esta tiene una forma de U, como ustedes la pueden ver, tiene una forma de U, todo esto. Tiene una forma de U, que tiene su parte abierta pues hacia abajo, y es donde se forma el fondo de saco de Heyler, entre la parietal y la visceral. Realmente, esto es muy importante a la hora, algo que no había dicho. Aquí vemos el seno transverso, es esta zona de aquí, y en esta zona es el seno oblicuo. Aquí está la U de forma inversa, como dice allá, abierta hacia abajo, perdón. Esto es importante a la hora de una cirugía de corazón. Esto, ¿cómo se llama? Aquí cobra importancia esta situación. Cuando en una intervención quirúrgica, para poder manipular el corazón, estos puntos son muy importantes porque son las formas en que se puede manipular el corazón. El cirujano, ¿verdad? Y puede introducir los dedos en la parte de los vasos sanguíneos, buscando el seno transverso para poder asir el corazón con una mano. Asir es agarrar con el corazón, y con la mano izquierda por la parte posterior del corazón, siguiendo la punta del corazón, el ápex del corazón, puede dirigir el dedo de forma superior o la mano de forma superior para lograr deslizarse hasta el seno oblicuo, y de esa forma se puede manipular el corazón en una cirugía de corazón abierto. O sea, el ayudante, estoy hablando hipotéticamente, yo nunca he estado en una cirugía de corazón abierto, entonces no estoy hablando más que todo en la forma de videos que he visto, pero yo no he estado en una cirugía de corazón abierto, entonces no puedo explicarlo vívidamente. Lo puedo explicar porque lo he visto, estoy describiendo. Entonces, pero esa es la técnica. El ayudante pues agarra el corazón, digámoslo así, en la parte superior por los vasos sanguíneos, introduciendo los dedos, dependiendo de la ubicación en que esté a la hora de la camilla, a la hora de la cirugía, introduciendo los dedos por cualquiera de los dos accesos que tiene el seno transverso en la zona de los vasos sanguíneos, y por la parte posterior del corazón, siguiendo el ápex, dirige los dedos hacia arriba para llegar a la zona del seno oblicuo. Ok, sigamos. Entonces, hablemos sobre la irrigación y drenaje del pericardio. La irrigación del pericardio es gracias a las arterias torácica interna, a las arterias pericardiofrénica, a las arterias musculofrénica, a la frénica inferior y a la aorta torácica. O sea, las ramas que irrigan al pericardio se originan de cualquiera de estas arterias o todas en conjunto. ¿Ok? Ahora, el drenaje es gracias a venas que desembocan a las venas pericárdicas, que van a desembocar en la vena ácigos, en la vena torácica interna y por supuesto en las venas frénicas superiores. La inervación del pericardio viene gracias a ramas del nervio vago, si nos recordamos al plexo cardíaco, ramas del tronco simpático. Esto lo van a ver en el laboratorio de macroanatomía, cuando vemos que los nervios torácicos es el sistema simpático. Las raíces nerviosas del sistema simpático es la forma del sistema, Las raíces intercostales
que conforman el tronco simpático son las que tienen acceso al pericardio y lo inervan. Y los nervios frénicos. Ojo, el nervio frénico tiene una importancia trascendental en el pericardio. Ahí es importante observar que la fuente de sensibilidad somática, es decir, la fuente de sensibilidad al dolor del pericardio parietal, ojo, pericardio parietal, no pericardio fibroso, pericardio parietal, pericardio seroso parietal, esta conducción dolorosa o la recepción del dolor es gracias a los nervios frénicos. En síntesis, el pericardio seroso visceral no duele, no es que no duele, no tiene sensibilidad al dolor. El pericardio seroso parietal sí tiene receptores al dolor y el nervio que se encarga de transmitir esa información es el nervio frénico. Ahora, si recordamos, el nervio frénico tiene raíces de C3, C4 y C5. Son ramas a nivel cervicales. El nervio frénico no es un nervio craneal, es un nervio que nace en las raíces nerviosas de C3 a C5. Por eso, cuando hay un dolor en el pericardio, que podría ser por una pericarditis, pero también podría ser por un infarto, entonces, que pues son dolores transferidos adentro del corazón, adentro del pericardio, el dolor referido en esa zona puede localizarse en la región supraclavicular en la región supraclavicular o en el hombro izquierdo. También podría ser en la zona lateral del cuello izquierdo. En los dermatomas de los segmentos de la médula espinal que también corresponden a C3, C4 y C5. Es decir, que el dolor de un infarto, por ejemplo, o el dolor de una pericarditis, por ejemplo, o cualquier lesión que tenga que ver con el pericardio y el corazón, van a referir dolor en la zona del cuello, en la zona supraclavicular, es decir, en la zona supraclavicular, en la zona de la clavícula, la zona del hombro izquierdo, y puede esto transmitirse, por decirlo así, hacia el brazo izquierdo. El dolor característico de un problema en el corazón. Entonces, por eso esa distribución del dolor es porque tienen que ver con los nervios C3, C4 y C5. Esas raíces son las que dan origen al nervio frénico, pero esas raíces también tienen dermatomas en C3, C4 y C5. Búsquenlo en un esquema del dermatoma y me van a entender por qué en esa zona donde el C3, C4 y C5 inervan y son los encargados de la sensibilidad dolorosa de esa región del cuerpo, es la zona que de forma reflexiva pueden percibir dolor y estar relacionado con un problema en el pericardio o no estarlo, porque eso es lo otro. A eso se le llama diagnóstico diferencial. Eso es materia que ustedes llevarán cuando estén en cuarto año. Ok, sigamos. Hablemos sobre el corazón como tal. Entremos a hablar del corazón. El corazón pues es un órgano muscular, es hueco, actúa como una bomba, asegura la circulación continua por todo el cuerpo. Prácticamente esto es redundante en lo que estamos hablando. Que está situado en el mediastino medio del tórax, pues también ustedes ya lo saben, la ubicación, cómo está, entre los pulmones, atrás del esternón, adelante de la columna vertebral, está un poco tirado hacia la izquierda, porque eso también ustedes ya lo saben. Las capas que presenta ya las hablamos, epicardio, miocardio y endocardio, que tiene 4 cavidades, que tiene 4 caras. Esto sí es importante, las 4 caras que presenta el corazón. Presenta una cara esternocostal. Ojo con esto, me estoy basando en la clase, no utilizando el libro, estoy utilizando el manual que ustedes tienen, el manual de macroanatomía. En el manual de macroanatomía, cuando vean la clase, van a ver que hay 4 caras
en la clase y habla de una cara esternocostal, diafragmática, pulmonar izquierda y una que se llama base. Ok, entonces, en esta diapositiva, que es acá de Gray, vamos a ver que hay una superficie pulmonar izquierda, ok, así es. Vamos a encontrar una base, ok, también así es. Una superficie diafragmática. Estos términos de superficie es lo mismo que estoy hablando yo de aquí, de caras. Perfecto. Pero habla de una superficie externocostal. No, habla de una cara externocostal. La cara externocostal en este diagrama es la superficie anterior junto a la superficie pulmonar derecha. Es esta zona del corazón. Viéndolo como una pirámide que se ha caído. Así está. Voy a irme a esta imagen y entonces vamos a decir que esta zona es la superficie pulmonar izquierda. La zona que está por detrás de todo esto, eso se conoce como la base. Esta parte de aquí que corresponde a ventrículo izquierdo con ventrículo derecho, viéndolo desde abajo, que es esto que estoy viendo acá. De aquí para acá el ventrículo derecho, de aquí para acá el ventrículo izquierdo. Esta es la parte inferior, esta es la parte que está en contacto directo con el diafragma. Esta es esta que vemos acá es la superficie o la cara diafragmática. Y toda esta cara anterior con este lado de aquí, que es ventrículo derecho, parte del ventrículo izquierdo, esto es la superficie, perdón, la cara esternocostal, porque tiene contacto con el esternón en esta zona de aquí y con parte de las costillas en esta parte de acá. Ok, entonces quiero que eso quede claro. Las cuatro caras, externocostal, diafragmática, pulmonar izquierda y la base. Pero además presenta tres bordes. Borde agudo, un borde agudo, que es todo esto, el borde agudo del corazón, un borde obtuso, que es esta parte de acá del corazón, que coincide con la superficie pulmonar izquierda, el borde obtuso, y el ápex, o la punta del corazón, borde agudo, que representa la cara diafragmática junto a la esternocostal. Y la superficie, la cara pulmonar izquierda, es lo que se conoce como el borde obtuso y por supuesto el vértice o la punta del corazón. Entonces, que estos bordes son los que lo correlacionan o lo relacionan con las estructuras torácicas vecinas. Estas caras, estos bordes nos permiten ubicar y orientar el corazón cuando hacemos la práctica clínica, porque esto nos sirve primero para ubicar los sonidos cardíacos, por ejemplo. Para eso nos sirve. El vértice del corazón, la punta del corazón, es donde confluye ventrículo derecho, ventrículo izquierdo prácticamente. Es la zona donde mejor late el corazón. Esa zona es inmóvil durante el latido cardíaco. Es la única parte del corazón que no se mueve. El ápex del corazón, el vértice del corazón. Entonces, esa parte, esos bordes me ayudan a mí a poder orientarme a la hora de auscultar el corazón. Aquí en esta zona, pues yo busco el ventrículo izquierdo. En esta zona yo busco el ventrículo derecho. Y esto también sirve para orientarnos a la hora de la resucitación cardiopulmonar cuando es una situación pues de emergencia. Entonces, el término de que parece una pirámide caída, pues ya lo entienden por qué es que dice. Entonces, vamos a hablar pues de la cara esternocostal. Esto que vemos acá es la cara que está en contacto con el esternón y con las costillas, como ya lo decía, formado principalmente por ventrículo derecho, con una participación de la aurícula derecha y un poquito del ventrículo derecho. Entonces, todo esta es la cara esternocostal. Ok. Si ustedes se fijaron en la diapositiva anterior, hablaba de la superficie pulmonar derecha y la superficie anterior. Pero en el libro, en el manual que estamos usando para macroanatomía y manteniendo un mismo idioma, esta se llama cara esternocostal. Vamos a hablar de la cara pulmonar derecha, o sea, esta cara de aquí.
La cara pulmonar derecha está constituida principalmente por, si ustedes le dan la vuelta, verían a la aurícula derecha. Es esa parte, la aurícula derecha. Toda esa parte, digamos, viéndolo desde este punto de vista, estamos hablando de toda esta zona. Es parte de la aurícula derecha. ¿Dónde estoy? Aquí estamos. Entonces es la cara pulmonar derecha, es la que está en contacto directo con el pulmón, mejor dicho, con la pleura mediastínica, ¿sí? En la parte de la pleura mediastínica. Entonces, permítanme, ya me fui. Estoy hablando de cara pulmonar derecha y estoy marcando acá. Esto es la misma cara esternocostal que hablábamos como cara, me confundí de la diapositiva. Les mantuve cara esternocostal y les mantuve cara pulmonar derecha. Esta es una sola, es la misma zona. Perdónenme, se me fue la onda en la diapositiva. Cara pulmonar derecha es toda esta zona. Bueno, voy a recapitular. Entonces, cara pulmonar perdón, ya estoy peor. Es la cara esternocostal. La cara esternocostal está constituida por ventrículo derecho, aurícula derecha y parte del ventrículo izquierdo. Muy bien. ¿Qué tiene en contacto esta zona? Está en contacto con la pleura mediastínica del lado derecho. Y como involucramos a la vena cava, a la aurícula derecha, involucramos a la vena cava superior y por supuesto a la vena cava inferior. Entonces, toda esta zona es la cara esternocostal. Es que estoy pensando en cara anterior y cara pulmonar derecha, pero quiero mantenerme como lo tienen ustedes en su libro, en su manual, porque así lo van a leer cuando vean la práctica de corazón. Cara pulmonar izquierda es toda esta de la cara pulmonar izquierda. Es la zona dirigida hacia el lado izquierdo, por supuesto. Está formada principalmente por ventrículo izquierdo. Todo esto, ventrículo izquierdo. Y también una pequeña parte en colaboración de la aurícula izquierda, principalmente por la orejuela izquierda. Ya después vamos a ver los nombres de estas estructuras que se llaman orejuelas y cuál es su función. Además, esta zona, la zona de la cara pulmonar izquierda es la que hace la impresión en el pulmón izquierdo. En la zona de donde veíamos la impresión cardíaca, en la zona del borde cardíaco, en la zona de la língula del pulmón izquierdo, en esa zona hay un hueco. Ese hueco lo hace esta estructura. La cara pulmonar izquierda es la que está en contacto directo con el pulmón, pericardio y pleura pulmonar. Hablemos de la base del corazón. Esto es la base del corazón. No hasta acá. Esto es la cara diafragmática del corazón. Esto es la base del corazón. Entonces, como ustedes ven, es la parte posterior del corazón como tal, formado principalmente por aurícula izquierda y una pequeña parte de la aurícula derecha. En esta zona es donde encontramos el seno. Aquí está el repliegue. Este es el repliegue. El repliegue es la zona que va adosada al corazón con la otra zona que va libre del corazón. Entonces, esto es el repliegue, este es el seno, es la parte del seno transverso. No, perdón, del seno oblicuo. Es la parte del seno oblicuo. La parte del seno transverso está entre medio de la vena cava y la vena, de la arteria aorta y de la vena cava. Entonces, vamos a ver que está formado la base principalmente por ventrículo izquierdo, por el ventrículo izquierdo, por la aurícula izquierda y una parte de la aurícula derecha. ¿Qué vemos de característico? Donde desembocan las 4 venas pulmonares que desembocan en el ventrículo izquierdo. Además, vamos a ver una pequeña parte donde desembocan las venas cavas, pero esta región es principalmente de la zona de la cara esternocostal. Toda esta zona está completamente tirada hacia atrás.
hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha. Esta zona está en contacto con el esófago y con la aorta descendente que viene hacia aquí. El esófago pasa por aquí. Entonces, este contacto de la base del corazón es con esas estructuras. Podemos decir entonces que la base del corazón va desde la bifurcación del tronco pulmonar, que es esta, del tronco pulmonar, donde se bifurca en arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha, y llega hasta la zona del surco coronario. Más adelante hablaremos del seno coronario, es la vena o es el seno que recoge todas las venas que vienen del corazón. Entonces, esta zona donde está el seno coronario es una corona, por decir así, donde se conoce como el surco coronario. Entonces, del surco coronario hasta la bifurcación de las venas pulmonares, de las arterias pulmonares, esa es la zona que corresponde a la base del corazón. Hablemos de la cara diafragmática. Es esta, la cara diafragmática. Es la zona que está apoyada directamente sobre el diafragma. Y en la zona que está directamente apoyada se llama el centro tendinoso del diafragma. ¿Quién lo conforma la cara diafragmática? No, como ustedes ya lo están viendo, ventrículo izquierdo principalmente y una parte del derecho. Y lo característico es, para saber cuál es derecho e izquierdo, es el surco interventricular posterior. El surco interventricular posterior se une al surco interventricular anterior. Este es el interventricular anterior y este se une al interventricular posterior. Entonces, en la cara diafragmática vemos que está conformado por ventrículo izquierdo y una pequeña porción del ventrículo derecho. Y de una forma indirecta, porque abajo está el diafragma, él se relaciona con parte del lóbulo izquierdo del hígado. Ok, sigamos. No hemos hablado del vértice, la punta del corazón. Esta es la porción inferolateral del ventrículo izquierdo. Está prácticamente posterior al quinto espacio intercostal izquierdo en el adulto. Es el quinto espacio intercostal izquierdo sobre la línea medio clavicular. Esa es la zona específica donde encontramos la punta o el ápex del corazón, el vértice del corazón. Esa zona es la que permanece inmóvil a lo largo de todo el ciclo cardíaco. Todo lo demás, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y hasta las aortas, están en constante movimiento por la sístole y por la diástole. Pero la punta del corazón, el vértice del corazón, no se mueve por más que lo empuje. ¿Okay? Entonces, pero esa zona es la zona donde los ruidos cardíacos y específicamente el cierre de la válvula mitral es donde lo podemos escuchar. Ese golpe o ese cierre se conoce como el choque de la punta, así se le llama, el choque de la punta. El vértice, como podemos leer, está debajo del lugar donde el latido puede auscultarse en la pared torácica, o sea, es la zona donde mejor se escucha el latido cardíaco. Ok, sigamos. Ahora, todo esto que estamos haciendo énfasis es porque a la hora de una radiografía no tenemos las imágenes como las hemos estado viendo ahorita. Entonces, reconocer caras y reconocer bordes es la clave para poder evaluar el corazón, para poder identificar la base. Esto lo vemos en una radiografía lateral del tórax. En una radiografía antero-posterior yo puedo identificar el borde pulmonar derecho, que lo hemos conocido como el borde externo, la cara externo-costal. En esta zona de aquí, esta zona de acá, pero también puedo ver la cara pulmonar izquierda. Puedo ver el vértice o la punta del corazón. Puedo ver la base en esta zona de aquí. Y si puedo ver la base, puedo evaluar la aurícula izquierda. En esta zona puedo evaluar el ventrículo izquierdo. Entonces,
Este conocimiento de bordes y caras son trascendentales para evaluar el corazón en imágenes radiográficas, específicamente en una rayos X de tórax AP y lateral. Entonces, por supuesto, esto no es, yo no les voy a poner una radiografía y que me digan qué parte es. No, no es ese el objetivo de la clase. El objetivo es que ustedes reconozcan cómo podemos conocer al corazón sin tener una visión clara del corazón. Pero sí podemos evaluar sus caras y sus bordes. Si vemos un corazón, no voy a decir un corazón vivo, voy a decir un corazón real, así se ve el corazón real, donde identificamos arteria interventricular anterior. Consejo sano o tips que yo utilizo. Lo primero que busco es el surco interventricular anterior en un corazón, porque la arteria aorta con su callado pues es evidente, el tronco de la pulmonar pues también, pero me interesa a mí conocer cuál es ventrículo derecho, cuál es ventrículo izquierdo, al revés, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Esto es lo que me interesa. Ver, por ejemplo, la coronaria, y la vemos, la arteria coronaria dentro del surco coronario, la aorta ascendente, el callado de la aorta, las tres ramas del callado de la aorta, el tronco pulmonar, una arteria pulmonar en esta zona, las venas pulmonares llegando a la aurícula izquierda, la orejuela, que ya vamos a llegar a ver eso, ventrículo izquierdo, el surco interventricular anterior, ventrículo derecho, el surco coronario, porque aquí ya, bueno, el surco coronario donde cursan las coronarias, la aurícula derecha en esta zona, porque aquí tenemos la orejuela de la aurícula derecha, las venas pulmonares derechas, y esta zona izquierda, la aorta ascendente, la vena cava superior, la inferior no la vemos, y el tronco brachiocefálico, que es la zona, el área que va a irrigar a el miembro y la hemicara o hemicráneo derecho, perdón. Ok. Y me voy a quedar en esta clase, en esta diapositiva, que es donde veremos las propiedades fisiológicas del músculo cardíaco. Esta clase es bastante extensa y voy a dejarla hasta este momento porque ya tengo más de una hora grabando. Entonces vamos a dejarla hasta ahí. Estamos a un nivel de una diapositiva, quiero ver, número 20, y son casi 70 diapositivas. Entonces vamos a quedarnos hasta esta zona. En la siguiente veríamos acerca de las características fisiológicas del corazón y empezaríamos a ver las cámaras cardíacas. Pero nos vamos a quedar hasta acá, donde hemos logrado ver pues las caras y bordes del corazón, las partes del pericardio, distribución del pericardio, los senos pericárdicos, parte de la, bueno, eso hemos visto. Las cámaras, perdón, las paredes cardíacas. Entonces, con esa información nos vamos a quedar hasta acá para continuar en una próxima clase. Como les digo, es una clase bastante extensa. Las clases de corazón son bien extensas. Es bien extensa porque la zona, hay mucha explicación que dar. A la hora de estudiar el corazón en el laboratorio de macroanatomía, se van a dar cuenta que son pocas las estructuras que podemos delimitar, que podemos evidenciar. Pero la teoría sobre cada una de esas zonas es muy importante para comprender cómo hace su trabajo el corazón. Entonces, pues me quedo hasta aquí. Estamos pendientes, chicos, ya casi listos para el examen teórico. Vamos a ver qué fecha lo vamos a programar. Tentativamente estaba para sábado, pero vamos a hacer un cambio en ese sentido. Así que pues me quedo hasta acá. Cuídense mucho, les aprecio bastante. Y bueno, nos vemos en clases. Cuídense. Adiós.